Las fracciones y sus aplicaciones. Integrantes: Tolaba Estefanía, Noria Pía, Yapura Ligüe y Dantur Bernardita. ¿Qué es una fracción? Una fracción es una parte de un todo dividiendo en partes iguales. Se representa matemáticamente por dos números separados por una línea horizontal llamada raya fraccionaria. Se llama numerador a la parte superior de una fracción. Denominador. El denominador indica el número de partes en la que se divide la unidad llamada denominador, la parte inferior de una fracción. ¿En qué asignatura se usa las fracciones? La geografía, más precisamente en la marca de los municipios. Se denomina fracción una entidad local pequeña en la cual existe una cantidad de escala de casas. Esta localidad pertenece a una subdivisión municipal muy grande, la misma en la que contiene y le brinda servicios para desarrollarse. Se utilizan las fracciones en donde se consigue separar conjuntos homogéneos, por lo general de orgánulos, en función de sus propiedades físicas. Trata de un código de edificaciones en el cual se marcan los productos que se importan y los que se exportan. De este modo se pusieron regular sus aranceles, naturaleza, precio, permiso, etc. Física. Representa el número de partes que tenemos de una unidad que está dividida en partes iguales. Por ejemplo, cuando decimos una cuarta parte de torta. Se utiliza para representar las partes de un todo, es decir, es un número entero que se ha sido dividido en partes iguales. Las fracciones en la música. Las unidades en las que se miden los tiempos en la música con llamado dos redondas. Aquí es donde entran las fracciones, sirven para describir intervalos de tiempos más pequeños. Cada símbolo mostrándolo en la imagen de abajo que representa la mitad del anterior. Por ejemplo, redonda, 4 tiempos, 1 de duración. Blanca, 2 tiempos, 1 medio de duración. Negra, 1 tiempo, 1 cuarto de duración. Corchea, 1 medio, 1 octavo de duración. Semicorchea, 1 cuarto de tiempo, 1 16avo de duración. Fusa, 1 octavo de tiempo, 1 32avo de duración. Y semifusa, 1 16avo de tiempo y una 64ava de duración. Las fracciones se usan en casi todos los aspectos en la vida cotidiana. Por ejemplo, las compras en el mercado, en la tiendita de la esquina, en un reloj, en las raciones de comida, en la medición de un listón, cinta, terreno o al dividirlo o repartir propiedad, dinero, objeto y muchas cosas. Historia de las fracciones, 1800 a.C. El origen conocido de los números fraccionarios se remota casi 400 años atrás, en la cultura babilónica. Los babilonios eran expertos en cálculos y se considera que fueron ellos quienes por primera vez utilizaron las fracciones. Los babilonios utilizaban las fracciones teniendo como único denominador al número 60. Esto le permitía desarrollar un eficaz sistema de notación fraccionaria. 1650 a.C. Uno de los más antiguos y más importantes sea el papirio de Rina, de Egipto, escrito hacia el año 1650 a.C. y que se considera la mayor fuente de conocimiento de la matemática egipcia. Los egipcios usaron las fracciones para la resolución de los problemas que representaban en su vida cotidiana, situación de reparto, es decir, donde la fracción se tomaba como cociente. Se considera que fueron los egipcios quienes utilizaron por primera vez las fracciones unitarias, que son las fracciones con el numerador 1. 1105 a.C. Los chinos conocían muy bien las operaciones con fracciones ordinarias, hasta el punto de hallar el mismo común denominador de varias fracciones. Asignaban un rol femenino y otro masculino a los elementos que se componen las fracciones. Se les refería al numerador como el hijo y el denominador como la madre. 325 a.C., 212 a.C.
Los griegos trabajaron con un sistema de numeración alfabético. Introducieron fracciones con el número distinto de la unidad en el numerador, valiéndose para ello de letra. Para los griegos, los números fraccionarios estaban asociados a las longitudes y afectaban cálculos con las fracciones bastante complicadas. Bien, después de Cristo. En el siglo I se cree que los matemáticos chinos ya conocían las fracciones decimales y que ahí se extendió su uso a Medio Oriente y Europa. Desde el 400 después de Cristo hasta el 1200 después de Cristo, los hindúes establecieron reglas para efectuar operaciones con fracciones. Inicialmente, Aryabhata realizó trabajos en ese sentido. Las reglas que se utilizan en la actualidad para trabajar con fracciones fueron obras de Mahavira en el siglo IX y Bhaskara en el siglo XII. 1202 después de Cristo. Leonardo de Pisa, más reconocido por su apodo Fibonacci, introdujo en Europa la barra horizontal para separar numerador y denominador en las fracciones. 1585 después de Cristo. Se publicó De Tiende, un tratado científico de 36 páginas en el que se introduce el uso sistemático de las fracciones decimales. Hasta entonces, los matemáticos encontraban enormes dificultades para realizar cálculos en los que intervenían quebrados. Stevin indicó que la derecha de las unidades podía incluirse una coma y tras ella las unidades, decenas, centenas y así sucesivamente para representar las fracciones. 1700 después de Cristo. A partir del año 1700 fue cuando se hizo un uso generalizado de las fracciones hasta como se conocen hoy en día. Conclusión. La conclusión es que pudimos ver que la fracción no solo se ve en matemática, también se ve en biología, geografía, física, economía, etc. Aprender la historia de la fracción nos hace ver la evolución u opiniones que tenía la gente de la fracción. También que la fracción se usa en la música.